¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo era vivir en un castillo medieval en pleno invierno? No hablamos de los castillos de cuentos de hadas, con calefacción moderna y cristales dobles en las ventanas, sino de aquellas fortalezas de piedra maciza, construidas entre los siglos XI y XV, lugares imponentes, sí, pero también fríos, húmedos y muchas veces inhabitables durante las estaciones más duras. Las imágenes románticas que solemos tener de la vida medieval suelen omitir un detalle fundamental: el frío era un enemigo constante, silencioso y muchas veces letal. Y es aquí donde empieza nuestro misterio. ¿Cómo lograban entonces los señores feudales, las damas nobles, los soldados y los sirvientes sobrevivir al gélido invierno europeo dentro de esas murallas de piedra? ¿Cómo es que no morían de hipotermia mientras dormían, comían o simplemente caminaban por los pasillos? Hoy desvelaremos uno de los secretos más ignorados y a la vez más fascinantes de la vida medieval: cómo se calentaban realmente los castillos. Y te aseguro que la respuesta no es tan simple como con fuego. Pensemos primero en el contexto. Un castillo medieval no era solo una residencia, era una fortaleza militar, un símbolo de poder y muchas veces una prisión. Su estructura estaba diseñada para resistir ataques, no para ofrecer confort. Los muros podían tener varios metros de grosor y estaban hechos de piedra, un material excelente para la defensa, pero terrible para conservar el calor. Si alguna vez has tocado una pared de piedra en invierno, sabrás de lo que hablo. Es como posar la mano sobre un trozo de hielo. Además, estos muros no solo eran fríos, sino que condensaban la humedad del ambiente. Las ventanas eran pequeñas, sin cristal en la mayoría de los casos, cerradas con contraventanas de madera o con simples pergaminos aceitados que dejaban pasar algo de luz. El viento se colaba por las rendijas sin ningún pudor, silbando a través de los corredores como un espíritu errante. Y sin luz natural ni aislamiento, muchas estancias del castillo quedaban sumidas en una oscuridad húmeda y penetrante que calaba hasta los huesos. Ahora imagina a los habitantes de estos castillos, personas con ropajes pesados, pero aún así vulnerables a las enfermedades provocadas por el frío, como la neumonía, el reumatismo o incluso la muerte por hipotermia. No existía calefacción central ni electricidad, no había radiadores, ni mantas térmicas, ni doble acristalamiento. Lo que había era ingenio, adaptación y una serie de técnicas transmitidas de generación en generación que hoy podrían parecer primitivas, pero que en su momento fueron verdaderas estrategias de supervivencia. Pero antes de entrar en los métodos concretos, hay que entender una cosa: el frío no afectaba a todos por igual. La nobleza, por supuesto, tenía mejores condiciones que los criados, escuderos o soldados. Los señores y damas del castillo dormían en las estancias superiores, lejos de las mazmorras y bodegas húmedas. Sus habitaciones, llamadas cámaras, estaban parcialmente aisladas del frío del suelo gracias a su elevación, y muchas veces decoradas con tapices gruesos que cubrían no solo las paredes, sino también los techos y las puertas. Esto no era solo una cuestión estética. Los tapices actuaban como barrera contra el frío y contra las corrientes de aire. Sin embargo, incluso los más privilegiados tenían que lidiar con una realidad incómoda: el fuego no era suficiente. Las chimeneas, que hoy nos evocan imágenes cálidas y acogedoras, no eran comunes en los primeros castillos. De hecho, las primeras chimeneas como las conocemos hoy, con tiro y campana para evacuar el humo, no aparecieron hasta bien entrado el siglo XII. Antes de eso se usaban fuegos abiertos en el centro de las habitaciones, con una simple apertura en el techo para que saliera el humo. Esto provocaba que muchas estancias estuvieran llenas de hollín, con el aire irrespirable y los techos ennegrecidos por el humo. Y aún así apenas lograban caldear el espacio. Entonces, ¿cómo sobrevivían? ¿Cómo resistían noches con temperaturas por debajo de cero en salas donde la piedra parecía escupir escarcha? Aquí es donde comienza a revelarse el ingenio medieval. La primera clave está en el fuego. Sí, pero no como lo imaginamos hoy. Se empleaban braseros portátiles, pequeñas estructuras metálicas que contenían brasas de carbón vegetal. Estos braseros eran colocados bajo las mesas, entre las piernas de los comensales, o incluso bajo las camas, elevadas del suelo para permitir la circulación del aire caliente. Por supuesto, esto implicaba riesgos. No eran pocos los incendios provocados por el uso imprudente de braseros, sobre todo en estancias con tapices, alfombras o techos de madera. Otro recurso era el uso de ropa.
Pero no cualquier ropa. En invierno tanto nobles como plebeyos usaban múltiples capas de lino, lana y pieles. Dormían vestidos, con gorros, guantes y hasta botas. Las camas no eran lo que imaginamos hoy. Estaban compuestas por colchones de lana o paja sobre estructuras de madera, muchas veces cubiertas por edredones pesados, pieles de animales y cortinas gruesas alrededor del dosel, que ayudaban a mantener el calor corporal dentro de un espacio más reducido. Dormir con otra persona, o incluso con varios miembros de la familia o sirvientes, no era solo una costumbre social, sino una estrategia para compartir el calor humano. Además, los castillos eran diseñados con ciertas zonas destinadas a concentrar el calor. Las cocinas, por ejemplo, eran auténticos núcleos térmicos. Con fuegos encendidos durante casi todo el día, se convertían en lugares donde los sirvientes y cocineros podían calentarse mientras trabajaban. A veces habitaciones adyacentes aprovechaban el calor generado por las cocinas mediante muros compartidos. Incluso había pasadizos entre la cocina y el gran comedor para evitar que la comida se enfriara, pero también para aprovechar el calor en el traslado. Hay registros de castillos que implementaban una técnica heredada del mundo romano, el hipocausto, un sistema de calefacción por el suelo que usaba aire caliente canalizado bajo el piso, proveniente de un horno encendido en una zona inferior. Aunque no era común en todos los castillos, algunos en Normandía y regiones de influencia romana adaptaron esta tecnología para caldear baños o cámaras nobles. Pero incluso con todos estos sistemas, el frío nunca desaparecía del todo. Formaba parte de la vida cotidiana, como la humedad o la oscuridad. Y sin embargo las personas no lo veían necesariamente como un castigo. Lo aceptaban. Lo integraban en sus costumbres. El tiempo frío era también tiempo de recogimiento, de compartir historias junto al fuego, de rezos, de reflexión. Se desarrollaban rituales en torno al invierno, costumbres que reforzaban el sentido de comunidad y de resistencia. Porque el frío no era solo un fenómeno climático, era una prueba constante que moldeaba el carácter de quienes vivían entre muros de piedra. Muchos castillos también organizaban su día en función de la temperatura. Las actividades más exigentes o que implicaban desplazamiento se realizaban en las horas centrales del día, cuando el sol, si aparecía, ofrecía algo de alivio. Durante las noches, los habitantes se retiraban temprano a sus habitaciones, no por comodidad, sino por necesidad. Y no es raro encontrar en crónicas de la época referencias a cómo incluso los más valientes caballeros preferían dormir con su perro a los pies de la cama, no por afecto, sino por calor. Y quizás, lo más sorprendente de todo esto, es que el frío era tan común y tan aceptado, que muchas veces ni siquiera se registraba en los documentos. Los cronistas hablaban de guerras, banquetes, traiciones y conquistas, pero rara vez del frío. Era como si formara parte del fondo del cuadro, siempre presente, pero invisible para quien estaba acostumbrado a él. Solo cuando un invierno era particularmente cruel, cuando las cosechas se perdían, o la muerte se colaba por las rendijas como el viento, entonces el frío se convertía en noticia. Y aún así, sobrevivieron. No solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Construyeron reinos, levantaron catedrales, exploraron continentes. Todo ello mientras luchaban día a día, contra un enemigo invisible, que se colaba por cada grieta, cada piedra, cada sombra, el frío. Y ahora que conoces el escenario real, es hora de descubrir los secretos que escondían esos muros. Porque la Edad Media, más que oscura, fue sorprendentemente ingeniosa. Y lo que te contaremos a continuación va mucho más allá de la chimenea. A medida que descendemos por los pasillos del conocimiento medieval, es hora de apartar las capas de romanticismo y observar con lupa la ingeniería silenciosa que mantenía con vida a los habitantes de los castillos en los meses más crudos. Y aunque no existía una tecnología como la entendemos hoy, lo que sí había era una lógica adaptativa, una combinación entre arquitectura, costumbre y supervivencia. El calor en los castillos medievales no venía de un solo lugar. Era, más bien, un conjunto de recursos combinados y adaptados a cada espacio, cada estación, cada jerarquía social. Para entender el secreto, hay que imaginar el castillo como un cuerpo, donde cada estancia cumple una función en la circulación del calor, o en la lucha contra su ausencia. Empecemos por la sala del gran salón,
también conocido como Great Hall en las regiones anglosajonas. Esta estancia era el corazón del castillo, donde se celebraban banquetes, asambleas, juicios, y donde, muchas veces, dormían también los soldados, sirvientes o invitados. La fuente principal de calor aquí era una gran chimenea, cuando existía, o un fuego central, y aunque pueda parecer suficiente, este calor apenas alcanzaba unos metros a su alrededor. El resto de la sala seguía siendo fría y sombría. Para contrarrestar esto, se colocaban alfombras gruesas en el suelo de piedra, se cubrían las paredes con tapices de lana o lino bordado, y se utilizaban paneles móviles de madera, que además de decorar, ayudaban a cerrar parcialmente los espacios y conservar un poco de temperatura. Lo mismo ocurría con las cámaras privadas. Los dormitorios de los nobles eran diseñados en zonas elevadas, no solo para evitar la humedad del suelo, sino también para alejarse de las corrientes de aire que soplaban por los niveles inferiores. Aquí el fuego era más común, aunque restringido, chimeneas pequeñas o braseros bajo supervisión, mantenidos por criados encargados de avivar las brasas durante la noche. Pero más importante que el fuego era la arquitectura interior de estas cámaras. Las camas de dosel con cortinas pesadas eran auténticos refugios térmicos, donde el calor corporal quedaba contenido. Dormir bajo varias capas de mantas gruesas, pieles de oso o zorro, con gorros de lana, y a veces incluso guantes, era parte del ritual nocturno. Y si alguna vez te has preguntado por qué los castillos medievales parecían tan laberínticos, parte de la respuesta también está en el calor. Las estancias estaban conectadas mediante pasillos estrechos, muchas veces con puertas intermedias. Esto no solo dificultaba el acceso a enemigos, sino que permitía controlar las corrientes de aire. Menos espacio abierto significaba menos pérdida de calor. Algunos castillos más avanzados incluso incluían pequeñas trampillas en los techos o en los suelos para canalizar el calor de un piso a otro, o bien aprovechar el humo caliente de las cocinas para caldear las cámaras superiores. Las cocinas, por cierto, eran un verdadero punto de inflexión en este entramado térmico. Situadas generalmente en los extremos del castillo para evitar incendios, concentraban calor durante todo el día. El fuego permanecía encendido desde la madrugada hasta la noche, y su uso no se limitaba solo a la preparación de alimentos. El calor de las cocinas era aprovechado para calentar agua, secar ropa, y en algunos casos, como en castillos normandos o franceses, para transferir calor mediante un sistema rudimentario de conductos. Estos castillos llegaron a tener una especie de calefacción por aire caliente. El horno se encendía bajo la cocina, y el aire caliente era dirigido por túneles bajo el suelo hasta baños o salas de reposo. Este método era limitado, costoso y poco común, pero revela que el ingenio medieval podía bordear lo revolucionario cuando las condiciones lo permitían. Los baños, sí existían, aunque con menos frecuencia de la que hoy podríamos imaginar. Algunos castillos disponían de estús, una especie de bañera de madera colocada en una sala cerrada. El agua se calentaba en la cocina y se transportaba en cubos. Estos baños se colocaban en habitaciones pequeñas precisamente para conservar el calor. Y no eran solo para asearse, también eran espacios de descanso y a veces de conversación íntima. Algunos castillos más avanzados contaban con suelos levemente elevados, bajo los cuales circulaba aire caliente, muy al estilo del hipocaustum romano. Pero no todo dependía de la arquitectura. La ropa jugaba un papel fundamental. La moda medieval no era solamente estética, respondía a necesidades muy prácticas. En invierno, las personas usaban capas y capas de lino, lana e incluso pieles. Las prendas interiores, a menudo ignoradas en las representaciones modernas, eran esenciales. Una túnica de lino, ajustada al cuerpo, seguida de una de lana más suelta, una capa exterior impermeable, capuchas, mitones de lana, medias gruesas y botas forradas. Para dormir, nada de pijamas ligeros. Se vestían con ropa térmica, y algunos incluso dormían parcialmente vestidos con la ropa del día siguiente. Los gorros para dormir eran comunes tanto entre hombres como mujeres, ya que se consideraba que la pérdida de calor corporal se producía sobre todo por la cabeza. Incluso los animales,
eran parte de este sistema de calefacción. Los perros, especialmente en las cámaras privadas, no solo ofrecían compañía, sino que servían como fuente de calor en los pies de la cama. Las cuadras se colocaban cerca de las cocinas, no solo por razones logísticas, sino porque el calor de los animales contribuía a templar las paredes compartidas. Y aquí viene uno de los secretos más inesperados: el uso del mobiliario como barrera térmica. Los muebles medievales eran grandes, pesados, muchas veces de madera maciza, pero no era solo por lujo o prestigio. Un armario de roble colocado contra una pared norte actuaba como aislante del frío. Una gran mesa podía bloquear corrientes, y los biombos o paneles decorativos eran colocados estratégicamente cerca de chimeneas o braseros para mantener el calor contenido en un espacio reducido. Era un uso inteligente del entorno, una forma de crear microclimas habitables dentro de un castillo que en su conjunto seguía siendo gélido. Además, en muchas zonas del norte de Europa se desarrollaron estrategias comunitarias. Cuando el castillo albergaba a varias decenas de personas, se organizaban turnos en las cocinas o salas comunes donde todos podían pasar tiempo cerca del fuego. El calor era compartido, y con él, también las historias, las canciones, las estrategias de defensa, o simplemente el silencio colectivo de la supervivencia. En regiones aún más frías, como Escocia o Escandinavia, algunos castillos fueron construidos con elementos híbridos. Se añadían techos más bajos, materiales aislantes naturales como musgo entre las piedras, e incluso estructuras semisubterráneas para protegerse del viento. La orientación del castillo, su ubicación frente al sol, la construcción de muros dobles y cámaras de aire, todo formaba parte de un saber empírico que se transmitía más por experiencia que por libros. Y cuando todo esto fallaba, quedaba la costumbre, la adaptación, la fortaleza mental. Las personas aprendían desde pequeñas a convivir con el frío, aprendían a detectar las zonas más cálidas de una habitación, a dormir en posición fetal para conservar el calor, a reconocer el crujir de la escarcha como una señal de peligro o de recogimiento. El frío no se eliminaba, se domesticaba, se rodeaba, se sobrevivía con él, no contra él. Y es que los castillos medievales, por más duros que fueran, eran también reflejo de la capacidad humana para adaptarse. No eran tumbas de piedra, eran fortalezas vivas, con estrategias invisibles que hoy apenas imaginamos. El fuego, los tejidos, la arquitectura, los animales, la ropa, la distribución de espacios, todo estaba al servicio de una única misión: mantener el calor donde la piedra solo prometía frío. Pero todavía queda una pieza más en este rompecabezas medieval, porque lo más fascinante no fue lo que construyeron, sino lo que ritualizaron. El frío se convirtió en parte de una liturgia. En torno al fuego, se contaban historias, se sellaban alianzas, se oraba. El calor no era solo físico, era emocional, simbólico, profundamente humano, y es ahí donde reside el verdadero secreto. Hoy, mientras estás sentado en casa, probablemente ni siquiera piensas en el calor que te rodea. Quizá una estufa silenciosa trabaja sin que lo notes, o el sistema de calefacción central sopla un aire tibio por los conductos. Tal vez bastó con pulsar un botón en tu móvil para elevar la temperatura ambiente 2 grados más. Y sin embargo, durante siglos, millones de personas vivieron sin nada de esto. En habitaciones tan frías que el aliento se congelaba en el aire, en camas donde las sábanas parecían hielo, en castillos donde el invierno no era solo una estación, era una presencia viva, constante, que se colaba en los huesos, en los hábitos, en la arquitectura, en la forma de pensar. Lo que hemos descubierto hoy no es solo una serie de técnicas antiguas, es una lección de humanidad. En cada brasero encendido, en cada capa de lana que se colocaba con manos temblorosas, en cada piedra que se colocaba orientada al sol, había una historia, una pequeña victoria frente al frío, un testimonio de que incluso cuando todo parecía hostil, la vida encontraba un modo. No con tecnología de punta, ni con grandes avances científicos, sino con creatividad, con paciencia, con una profunda observación de la naturaleza y de uno mismo. La historia del calor en los castillos medievales es, en realidad, una historia sobre la adaptabilidad.
Nos habla de cómo los seres humanos han sido capaces de moldear su entorno sin dominarlo, de convivir con las inclemencias sin pretender eliminarlas, de transformar lo inhóspito en hogar. Porque la piedra por sí sola no abriga, pero si sabes cómo habitarla, cómo escucharla, cómo complementarla con textiles, madera, fuego y piel, entonces deja de ser enemiga para convertirse en aliada. Muchos de los métodos que descubrimos hoy podrían parecernos rústicos, hasta ridículos. Dormir con un brasero encendido bajo la cama, aislar el frío con un tapiz de lana bordado, dormir con los criados o con animales para compartir calor. Y sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar esas estrategias? Eran vidas enteras organizadas en torno al fuego, jornadas laborales estructuradas en función de la posición del sol, comidas calientes no solo para alimentar, sino para templar el cuerpo, cuerpos que sabían moverse lentamente para conservar energía, manos que tejían capas no por estética, sino por necesidad. Vidas en las que el calor era tan valioso como el pan o la sal. Incluso los rituales cotidianos reflejaban esta relación con el frío. Las reuniones junto al fuego no eran solo por ocio, eran estrategias comunitarias para mantener el calor colectivo. Las chimeneas se convertían en centros de conversación, de transmisión oral, de memoria. Porque en un mundo donde la oscuridad y el frío eran la norma, la calidez se convertía en un acto de resistencia. Y quizás por eso hoy, tantos siglos después, los castillos siguen generando ese magnetismo casi inexplicable. Nos atraen no solo por su arquitectura, por sus torres, por sus leyendas. Nos atraen porque en ellos vive un eco de la resiliencia humana. Porque al recorrer sus salas de piedra, al rozar sus muros helados, uno no puede evitar preguntarse cómo lo hicieron, cómo lograron vivir aquí, sin electricidad, sin calefacción, sin las comodidades modernas que damos por sentadas. Y la respuesta, como siempre, está en los detalles, en la manta de lana, en el brasero de cobre, en la cama con dosel, en la cocina siempre encendida, en el perro al pie del lecho, en lo invisible. Tal vez lo más sorprendente de todo es darnos cuenta de que el frío no se combatía con furia, sino con respeto. No era un enemigo a destruir, sino un fenómeno con el que se aprendía a convivir. Y esto nos recuerda algo que quizá hayamos olvidado. No todo se resuelve con más tecnología, más consumo, más velocidad. A veces la solución está en mirar hacia atrás, en aprender de quienes ya estuvieron antes que nosotros, en entender que vivir bien no siempre significaba vivir con más, sino vivir con sentido. Los castillos medievales nos enseñan, sin decir una palabra, que cada generación ha enfrentado sus propios inviernos, que cada época ha desarrollado su propio fuego interior, y que si ellos pudieron hacerlo en una Europa helada, húmeda y sombría, quizás nosotros también podamos aprender a resistir los inviernos emocionales, espirituales y sociales que nos tocan vivir. Tal vez no necesitemos más calefactores, sino más calor humano. Tal vez no se trate de calentar el mundo exterior, sino de encender algo dentro. Hoy cuando cierres la puerta de casa y te refugies del frío, recuerda que hubo un tiempo en que eso no era tan fácil, que hubo personas que sin casi nada lograron convertir fortalezas frías en hogares cálidos, que el fuego que ardía en los castillos no solo era de leña, era de ingenio, de esfuerzo, de comunidad, y que ese mismo fuego, de alguna manera, sigue ardiendo en nosotros, siempre que elegimos cuidar, compartir, proteger y resistir. Así que la próxima vez que escuches el viento silbando en la noche, no lo veas solo como una molestia, escúchalo como lo escuchaban ellos, como un recordatorio de que el calor no siempre viene de fuera. A veces, está en la historia, a veces, está en la memoria, y otras veces, simplemente, está en saber cómo encenderlo, donde nadie más mira.